de nuestro país, nosotros debemos analizar un poco la situación política también que está viviendo nuestro país, nuestra patria en esta jornada, y es por eso que tomamos contacto con Israel Quino, analista político y abogado a través de Skype, para respetar como es debida la cuarentena. Muy buenos días, Israel, te habla Héctor Otalora. Estimado Héctor, muy buen día, un cordial saludo al pueblo boliviano, un placer sostener contacto. Un verdadero gusto. Coméntanos, ya está sancionada, ya está promulgada la ley que faculta al Tribunal Supremo Electoral para tener comicios electorales durante los próximos 90 días. ¿Cuál es la realidad que le espera a Bolivia en esta temporada? Inicialmente, Héctor, hay que dejar en claro el procedimiento legislativo utilizado para la sanción y promulgación de esta nueva ley que se encuentra actualmente en vigencia. No tiene ningún tipo de vicio de nulidad en razón de que se ha cumplido lo que establece la Constitución Política del Estado respecto a la facultad de promulgar leyes en razón de la presidenta del Senado, que a la vez funge como presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que a decir de nuestra Constitución lo ejerce también la vicepresidenta del Estado, ¿no?, en virtud a la sucesión constitucional. Un segundo elemento, bien se ha anunciado que puede ser objeto de una acción de inconstitucionalidad, pues será el Tribunal Constitucional quien defina si declara constitucional o inconstitucional el artículo 2 respecto al plazo de los 90 días que otorgó el legislativo, a diferencia del proyecto inicial del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, Héctor, ya existe la Declaración Constitucional Plurinacional 01/2020 que resolvió dos cosas importantes. Primero, que se restablece el orden constitucional, y segundo, que se convoquen a elecciones. Entonces el Tribunal Constitucional difícilmente va a ir en contra de su propia línea jurisprudencial vinculante respecto a la vigencia de esta ley. ¿Qué va a ocurrir ahora, Héctor, en los siguientes 90 días? Es poco probable, es muy probable de que este plazo de 90 días sean incumplidos por el Tribunal Supremo Electoral, lo que tampoco implica una ilegalidad. Y me explico. Puede ocurrir que en el transcurso de estos días, cuando el Tribunal Supremo Electoral sesione en sala plena y resuelva el ajuste y modificación al calendario electoral, supongamos que define como el próximo domingo 2 de agosto el día que se fije para el día de elecciones, puede ser que en razón de la imposibilidad material no se puedan cumplir con las fases al 100% del nuevo calendario electoral. ¿Qué pasaría en el caso de este incumplimiento del calendario, de que no lleguen a concordar las fechas correspondientes? ¿Cuál sería la figura que debería aplicar en este caso? Solicitar nuevamente al órgano legislativo otra ampliación, una modificación a la ley, porque no puede cumplir con las fases del calendario electoral. Solamente un ejemplo, imaginemos la fase en la que se capacitan jurados electorales en regiones en las cuales estén en pandemia dinámica, en cuarentena dinámica. Probablemente exista una posibilidad de que salgan jurados electorales a ser capacitados. En las regiones en las cuales exista cuarentena rígida, no van a haber jurados electorales. Sin jurados electorales no hay mesas de sufragio, sin mesas de sufragio no hay recintos, sin recintos no hay electores. Por lo tanto, vulneración a derechos políticos, no se puede realizar un proceso electoral. Va a depender de los informes que emita el Ministerio de Salud a través de la Unidad de Epidemiología y las recomendaciones de la OPS y de la OMS, si es que consideran factible que se ejecute, que se lleve a cabo el proceso electoral en virtud a la flexibilidad de las medidas restrictivas, pero esto va a depender de la curva de infectados en todo el país. Entonces el tribunal se va a ver obligado a solicitar una nueva prórroga. Entonces los 90 plazos son poco probables que sean cumplidos. Bueno, definitivamente la sanción de esta ley también ha expresado que está en gran parte en manos de la Asamblea el hecho de lo que vaya a pasar en el futuro con los comicios electorales, más allá de la voluntad política de distintas partes del país.
pero lo que te preguntamos es si se estará priorizando el tema político antes del tema salud dentro de todo lo que estamos viendo en la realidad actual. Un elemento transversal, Héctor, es que nuestra Constitución dispone derecho a la vida, el derecho a la salud, derecho a la seguridad social, que son derechos que están totalmente ligados, como principalmente el derecho a la salud, función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, es decir, derecho a la salud por encima de derechos políticos. Entonces, ese es el principio rector. Sin embargo, hay que también entender la interpretación que se le está dando a esta nueva ley, como si se estuviera priorizando los derechos políticos por encima de la salud, y no es así. Los asambleístas estaban obligados, ¿no?, a sancionar y promulgar esta ley porque el plazo se les vencía el 3 de mayo. La declaración constitucional que les prorrogó excepcionalmente el mandato los exhortaba y los conminaba a que se sancionen y se genere un proceso electoral. El 3 de mayo era el plazo. Entonces, formalmente, por esa ley en vigencia de la primera ley de convocatoria de elecciones presidenciales, debían sancionar y modificar esa norma y convocar nuevamente elecciones por el principio de formalidad y de vigencia de esa norma. Ahora bien, no implica, y esto también hay que tomarlo en cuenta, y es que los legisladores también deben estar conscientes de aquello, que una ley puede obligarnos a ir a las urnas y obligarnos a ir a votar. Si bien el carácter de la ley es general y obligatorio, la excepción está en función del efecto de la pandemia en todo el país. Por ello decimos que el derecho a la salud está por encima de los derechos políticos. Ante el supuesto de que el Tribunal Supremo Electoral, no pueda cumplir a cabalidad los tiempos y de que, nuevamente se tenga que discutir esto en la Asamblea, pero se prácticamente conlleve todo esto a que el tribunal tenga que trabajar de manera apresurada, ¿cuáles serían los mecanismos que tendría no solo el gobierno, sino el ciudadano de a pie para expresar tal vez su molestia, para poder recurrir a algún recurso, amparo, para poder extender aún más este tiempo en el caso de que se hagan caso omiso de los mandatos del Ministerio de Salud o de los resultados y el progreso de la enfermedad en el país? Sí, por el último decreto supremo entendemos que a partir del 11 de mayo ya se van a disponer con probabilidad cuarentenas dinámicas. Sin embargo, y esto tiene que ver con el funcionamiento de la economía en el país. Sin embargo, Héctor, esta realidad en virtud de la flexibilización en algunas regiones, ¿qué regiones no? Santa Cruz, La Paz, Beni, Oruro, Cochabamba, con probabilidad, porque son los departamentos que tienen más cantidad de infectados, 5 departamentos en todo el país, 3 del eje central, la mayor cantidad de electores en toda Bolivia. Entonces, difícilmente se va a cumplir a cabalidad con el calendario y las fases del calendario electoral. Y esto deberá informar el Tribunal Supremo Electoral en una igualdad de poderes jerárquica al órgano legislativo y decir, es imposible materialmente cumplir con el calendario electoral porque la pandemia continúa generando mayor cantidad de infectados en el país. Probablemente no exista una formalidad o se puede activar algún tipo de acción de defensa porque se estaría atentando contra la seguridad y la salud pública. Sin embargo, esa imposibilidad material, al ser el órgano electoral el mandado constitucionalmente para ejecutar y celebrar procesos electorales, informará al órgano legislativo y va a solicitar la nueva postergación del proceso eleccionario por imposibilidad material, ¿no?, o por razones técnicas, es decir, y se considera para el 2 de agosto, poniendo un ejemplo, en esos 90 días que se celebren comicios electorales y no haya un ganador en primera instancia, se va a programar una segunda vuelta que son 45 días posteriores, de allí otros 15 días para la reiteración del voto, proclamación de resultados,
entrega de credenciales y transmisión del mando presidencial. Entonces estamos hablando cuando menos de 60 días posteriores al día de la elección, si es que es el 2 de agosto, cuando menos hasta el 30 de septiembre, que recién podríamos considerar que se ejecute el proceso electoral y tengamos un nuevo gobierno de 5 años. Estoy convencido, Héctor, que debemos reconstruir el poder. Estoy convencido en el que los bolivianos debemos asistir a las urnas para darle una posibilidad a un nuevo gobierno de que en 5 años pueda generar políticas de Estado en materia de salud, más allá que medidas paliativas de gestión que en este momento estamos teniendo. Sin embargo, existe una prioridad por mandato de la Constitución: la salud, primera responsabilidad del Estado y función suprema. Perfecto. Realmente importante lo que nos estás recalcando, pero precisamente nosotros vamos a tenerlo en cuenta durante este periodo, viendo y expectando también qué es lo que va sucediendo. ¿Qué mensaje le darías tú a todos los bolivianos que tal vez en este momento al respecto sienten mucha incertidumbre, pero también se preguntan si es que es posible realizar comicios electorales en los próximos 90 días? Primero que no hay por qué preocuparse, porque existe un mandato de una ley, pero por unas razones ajenas a la propia voluntad del Tribunal Supremo Electoral, ajenas a la voluntad como electores, no se puede cumplir, ¿no? Y estas razones ajenas a nosotros están en función del efecto de la pandemia. Si la curva de contagios continúa en incremento en varias regiones del país y en otras que se genere la denominada cuarentena dinámica y se empiece a reactivar de a poco las economías en esos municipios, en esas regiones, no significa que estamos obligados a ir en 90 días a las urnas. Por esa imposibilidad material, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral pueden identificar esa materia imposible de cumplir, informar al legislativo y extender nuevamente 60 días, 90 días. Es un tiempo improbable de conocer con certidumbre, porque va a depender de los informes que tengan las unidades de epidemiología en todo el país, centradas a través de los sedes y del Ministerio de Salud, y las recomendaciones que hagan los organismos internacionales en salud como la OPS y la OMS. No hay que estar preocupados porque podemos ir a contagiarnos el día de la elección, que quizás es lo que mayor preocupa en todo el país. Sin embargo, puede ser que a razón de esos informes y la curva todavía de incremento de los contagios nos digan y recomienden que no es factible, no es viable asistir a las urnas y generar elecciones. Entonces, se recomendará nuevamente prolongarse las elecciones, extenderse, prorrogarse hasta otra fecha, sin que esto implique una ilegalidad, tanto en quienes ejecutan y celebran y administran un proceso electoral, que son los del Tribunal Supremo Electoral, como quienes asistamos como electores al día de la votación. Entonces, los propios legisladores van a estar obligados por los informes en salud a modificar el plazo de los 90 días. Muy bien. Te reitero, estoy convencido que debemos asistir a las urnas en algún momento para reestructurar el poder político y generarle certidumbre, gobernabilidad legislativa, social, económica y política al siguiente gobierno en los siguientes 5 años. Gracias por cada una de tus palabras y este análisis profundo respecto a la coyuntura actual. Será hasta la próxima, querido Israel. Muy buen día, Héctor. Finalmente, me permito, por favor, expresar mi solidaridad ante la familia de ese colega periodista que a quien se ha detectado la infección de este virus. Toda la fortaleza, toda mi solidaridad. Esperemos que más pronto que tarde pueda restablecerse en salud y vencer esta gran batalla al coronavirus. Bendiciones, Héctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Definitivamente un gusto siempre charlar contigo. Israel Quino con nosotros, analista político y abogado, que nos hablaba un poco respecto a la promulgación de esta nueva ley dentro de la Asamblea, que de hecho ya entra en vigencia para todo el país. Continuamos con mucho más. Esto es Buenos Días.